Isaías 55, si no lo tienen, griten misericordia, si no, entonces déjalo ahí arriba. Leo la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y quiero hablar del título: cuando lo anormal se vuelve normal. Cuando lo anormal se vuelve normal. Por eso dije que el título era un poco anormal. Parece más un título evangelístico, ¿verdad? Gloria a Dios. Oramos. Dios, gracias te damos en esta hermosa mañana. Te honramos, te glorificamos, te bendecimos. Te damos gracias, Dios, por permitirnos estar aquí. Gracias, Dios. Señor, úsanos como un canal de bendición, con sabiduría, palabra de sabiduría, ciencia y palabra de ciencia, para exponer tu santa palabra. Y que cada uno de los hermanos, amigos que están escuchando, no solamente graben en su mente y corazón el mensaje, sino que también puedan tomar la decisión de vivir conforme a tu palabra. Ahora es que te pedimos en el nombre de Jesús. Me acompañe por favor en esta alabanza que dice: Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. Él es el que puede hacer el mar callar en el momento que la tempestad le quiere hundir. Caminar
Y a su nombre. Cantemos victoria, hermanos, aunque el diablo quiera decirle lo contrario. Pero es que ese amén se oiga fuerte. Amén. Amén, gloria. Cuando lo anormal se vuelve. Agarraron el título, qué bueno. Estuve buscando lo que significa la palabra normal. Imagino que todos aquí saben, pero aún así se lo voy a definir. Según pude encontrar, anormal significa que se aparta de lo normal, por lógica, ¿verdad? Que se aparta de lo habitual, se aparta de lo esperado, que no se ajusta a las reglas, no se ajusta a las pautas, no se ajusta a los patrones que se consideran estándar en un contexto dado. Según la etimología de esta palabra, viene del prefijo latino ab, que significa lejos o separación, lejos de o separación, y de la palabra norma, que significa regla, patrón, escuadra, etc. Literalmente significa fuera de la norma o que no sigue la regla. Se refiere a aquello que se desvía de lo natural, habitual, típico o esperado. Por lo tanto, la palabra normal indica desviación respecto a la media o a la norma establecida. Por ejemplo, a veces decimos, wow, hoy la temperatura está anormal. Cuando usted ve que amanece con mucho frío, dice, wow, no es normal, ¿verdad?, que aquí haya mucho frío. O cuando estamos en una época que supuestamente no llueve mucho y de repente viene una gran lluvia, usted dice que está la temperatura o el clima anormal. O cualquier condición que usted vea. Y se usan regularmente para describir condiciones, comportamientos de personas, animales, resultados fuera de lo típico o de lo que uno está esperando, ¿verdad?, desde los criterios que normalmente uno tiende a tomar. En este ámbito puede emplearse con precisión diagnóstica también en cuanto a lo que es la medicina y también en cuanto al trato de las personas. Algo anormal sería cuando usted estigmatiza regularmente a alguien. Por lo tanto, hay que tratar de evitar estigmatizar a ciertas personas por su forma de ser, su forma de vestir, etc. Porque quizás usted dice, oye, pero esa muchacha se viste anormal, o se comporta anormal, o habla anormal, porque usted tiene una percepción de lo que es normal. Por lo tanto, muchas veces es relativo, muchas veces depende mucho de donde usted es, etc. Y puede aplicarse a conductas, ideas, situaciones de una cultura o grupo que considera fuera de lo aceptado. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay palabras que usted menciona que en otros países no se pueden mencionar, y viceversa. También hay conductas que no son aceptadas en algunos lugares y en otros lugares sí. Recuerdo hace unos años un pastor nos decía que él estuvo predicando en los Estados Unidos en una iglesia y él, ¿verdad?, como típico, normal predicador pentecostal, él estaba predicando desde el altar, se sentía una presencia muy hermosa en la iglesia y estuvo ahí gozoso adorando el nombre del Señor y predicando, y de repente el hombre se emocionó y bajó del altar, y que la iglesia estaba encendida alabando al Señor. Inmediatamente bajó del altar, todo el mundo hizo silencio. Él se sorprendió. ¿Y qué pasó? El pastor le dijo, no debió bajar del altar. Aquí no se puede bajar del altar. Porque es la norma de que un predicador tiene que mantenerse siempre aquí, en el altar. Y si baja, para ellos es ofensivo. Aquí no, aquí uno predica, y más que tiene un micrófono inalámbrico, se puede ir caminando hasta allá atrás. Yo puedo llegar al colmado allá enfrente y todavía el micrófono se sigue escuchando. Y para eso aquí es normal. Así que también fenómenos que no encajan en modelos, precisiones, a veces pueden marcar un tipo de fallo o de error. Hay expresiones peyorativas cuando se aplican a personas o grupos que pueden tener una carga insultante, y por eso se recomienda usar términos más precisos, respetuosos en contextos personales o clínicos. Algunos sinónimos, según puede encontrar, de la palabra normal son atípico, inusual, excepcional, irregular, fuera de lo común o anómalo. Y los sinónimos, los antónimos son normal, habitual, corriente, típico. Según pude encontrar en la historia, cuando hablamos de situaciones anormales, hay algo que pasó en el siglo XVIII.
La viruela afectó grandemente al mundo, fue un terror, porque fue una pandemia. No era solo una enfermedad, sino una sentencia de muerte, porque no solamente desfiguraba a personas, sino que mataba regularmente aproximadamente unas 400,000 personas al año solo en Europa. La situación era de una crisis constante, de desesperanza para el mundo entero. Era una situación anormal, pero apareció un médico rural inglés llamado Edward Jenner que hizo algo anormal. ¿Por qué notó algo anormal? ¿Por qué? Porque en su entorno había unas lecheras. Las lecheras eran las mujeres que colectaban la leche de las vacas y muchas veces la vendían, la repartían y eso. Y él notó que las lecheras parecían inmunes a la viruela humana. Y se dio cuenta de que estas mujeres contraían una variante mucho más leve llamada viruela bovina, que era una especie de viruela de la vaca. Y esto parece que las hacía inmunes. ¿Qué hizo este hombre? Hizo algo anormal. En el año 1796, en un acto que hoy sería éticamente cuestionable, sería anormal, él hizo como especie de un salto de fe. Porque el doctor Jenner tomó la decisión radical de tomar de la secreción de las heridas de las vacas y inoculó a un niño de 8 años, llamado James Phillips. Se le puso de esta bacteria o de eso que contenía esta vaca enferma, lo inyectó a un niño de 8 años. Y meses después expuso al niño a la viruela humana. ¿Y sabe qué pasó? El niño no se enfermó. El doctor Jenner había descubierto que el cuerpo podía ser entrenado para defenderse. Y gracias a ese trabajo inicial, la viruela es, hasta el día de hoy, la única enfermedad humana infecciosa que ha sido completamente erradicada de la faz de la Tierra, según fue declarado oficialmente en el año 1980. No solo salvó millones de vidas frente a la viruela, sino que sentó las bases para todas las vacunas modernas que hoy utilizamos. De hecho, si usted no sabía, la palabra vacuna viene del latín vaca, en honor al origen bovino del experimento de Jenner, porque él fue de dónde? De una vaca. Y ya en el año 1881, ya el científico Louis Pasteur propuso extender ese término, el término vacuna, a todas las sustancias que se usan para inmunizar, que estaban desarrollando en aquella época, y más para honrar el trabajo original del Dr. Jenner con las vacas. Entonces, ya ustedes saben, como ustedes lo vacunan, es gracias a las vacas. Bueno, nosotros vivimos en un mundo que es obsesionado con el control, obsesionado con la lógica, con los protocolos. Regularmente usted y yo nos gusta mantener el control. Nos gusta tener el control de las finanzas, de lo que vamos a hacer, con lo que conseguimos. De hecho, en la iglesia como pastor, a mí me tomó varios años poder aprender a delegar y darle libertad a los líderes, porque yo llegaba a la iglesia, abría la iglesia, abría las ventanas de la iglesia, encendía los equipos de la iglesia, estaba pendiente de que todo el mundo hacía su trabajo, y cuando todo el mundo se iba, yo me encargaba de cerrar las puertas de la iglesia, cerraba las ventanas, veía que estaba todo limpio. O sea, como que uno estaba encima de los otros que tenían que hacer su trabajo, estaba encima de ellos. Entonces eso me traía mucho estrés y mucha ansiedad, que a veces no dormía con tantas cosas pendientes en la cabeza. Y a veces a uno se le hace difícil soltar, ¿verdad? Le gusta mucho tener el control, especialmente a las madres les gusta tener el control de sus hijos. ¿Para dónde va el muchacho? ¿Qué es lo que está viendo el muchacho? ¿Qué está leyendo el muchacho? Todo. Y a veces hay que darle cierta libertad a los muchachos, especialmente como usted tiene hijos adolescentes. ¿Verdad? Y a los adolescentes no les gusta para nada ese control. ¿A cuánto les gusta a los adolescentes que están acá que lo controlen? Ellos se ríen y ni señas me hacen. Entonces, nosotros nos sentimos seguros cuando las cosas llevan un orden predecible, cuando sabemos para dónde va la cosa. Cuando usted se monta en un taxi y usted va que el taxi se desvía y coge otra calle, usted dice, hey, ¿para dónde te va? Es por aquí.
Entonces él explica, no, lo que pasa es que allá adelante hay un tapón, pasa esto. Usted está pendiente, usted tiene hasta el control del taxista para dónde lo va a llevar. Entonces todos queremos tener esa seguridad y conceptos predecibles de las situaciones que tenemos en nuestro entorno. Pero cuando algo llega a nuestra vida que sea algo anormal, por ejemplo, una crisis económica, usted tiene control de lo económico y de repente, ¡pam!, perdió todo, por ejemplo. Como una vez, hace muchos años, yo acababa de cobrar y saliendo de la empresa me atracaron, me quitaron todo lo que había cobrado. Eso fue una crisis económica en ese momento. ¿Por qué? Porque usted no se lo espera. Sucedió algo en mi vida en ese momento anormal. Lo normal era que yo bajara de la empresa, tomara un carro, me viniera a mi casa, pero me estaban esperando en la esquina y ahí se aprovecharon. Entonces, cuando llega en nuestra vida también una enfermedad inesperada, qué sé yo, un familiar cercano, alguien que usted ama mucho, de repente dicen que tiene cáncer, que tiene SIDA, que va a morir en pocos meses, eso inmediatamente trae una crisis a nuestra vida. Cuando vemos que una puerta se cierra sin explicación, cuando usted entiende que está todo bien, pasa algo natural en nuestra vida y es que entramos en pánico. ¿Verdad que sí? Pero algo que yo quiero hablarles hoy es que, para que usted sepa, Dios le encanta actuar en situaciones anormales. Sí. Situaciones anormales para ayudarnos, para sanarnos, para obrar de distintas maneras y formas. Por lo tanto, este tema de hablar de la forma normal de cómo Dios actúa es un tema profundo y difícil de entender. Como el libro del Dr. James Dobson, que siempre menciono, el libro que tiene como título cuando Dios hace cosas que no tienen sentido. Y es un libro que nos contiene, porque vemos cómo Dios actúa en contra de lo que nosotros creemos, o cuando nosotros tenemos en nuestra mente un pensamiento y Dios actúa totalmente contrario a ese pensamiento que tú y yo tenemos. Entonces, es algo normal para nosotros. En la Biblia encontramos que lo anormal puede representar caos, desierto, enfermedad, imposibilidad física. Y es precisamente el escenario donde la soberanía de Dios brilla con más fuerza. Porque nosotros, cuando vemos que la situación está fácil de resolver, lo resolvemos y ya. Pero cuando algo es aparentemente imposible y vemos que Dios actúa, ¡wow! Ahí nos damos cuenta de lo poderoso que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado por la lógica humana. Dios no está limitado por las estadísticas. Dios no está limitado por las leyes de la física o del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que habita y conoce tanto nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Es como siempre digo, que muchas veces nosotros se nos hace difícil entender que Dios conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y está viviendo en el presente de Él nuestro futuro. O sea que para nosotros que es desconocido, ya Dios lo conoce. Por lo tanto, aunque nosotros tenemos una definición de la humanidad, una definición de lo estable, de una salud en familia, de paz, pero ¿qué sucede cuando algo anormal irrumpe en tu vida? Por ejemplo, una pandemia, como pasó hace unos años, una traición de un amigo o de una esposa o un esposo que te traicionó, un diagnóstico médico, una carencia extrema. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Cuando nuestra tendencia humana es resistir a lo anormal, porque lo asociamos con el caos. Y la economía del reino, la administración del reino, lo anormal es a menudo el envoltorio de un milagro divino. ¡Aleluya! Dios no está ilimitado, no está limitado a las leyes naturales. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios no lo cubre la lógica. No. Él utiliza lo inusual para demostrar que Él tiene control absoluto dentro de lo inusual. Por lo tanto, lo que tú consideras que es imposible, para Él es posible. Hay varias paradojas que hoy quiero que veamos y aprendamos, que muchas veces Dios permite lo inusual para manifestarse.
Su gloria se manifiesta de una forma que nunca nosotros vamos a olvidar, porque está ahí precisamente cuando la lógica humana llega a su límite, cuando la metodología de Dios apenas comienza a manifestarse. Primero, una paradoja que quiero mencionar: para Dios es diferente para nosotros. Para Dios, menos es más. ¿Sabe eso? Aunque en el mundo secular usted conoce que menos es más significa simplicidad, la eliminación de elementos innecesarios, una funcionalidad superior que produce un resultado más estético, elegante, eficaz, que cuando usted tiene muchas cosas que sobrecargan, ¿verdad? Muchas veces la gente usa el término menos es más para dar un enfoque minimalista, donde la belleza reside en lo esencial, y sugiere que al eliminar el ruido, la decoración excesiva, los accesorios, se obtiene un resultado final con mayor impacto y claridad. Ya en nuestras casas nosotros usamos esos términos de menos es más, donde queremos una casa con menos cosas. Yo una vez fui a una casa que me abrumó de tantas cosas que tenía. Era una persona que tenía mucho dinero, pero Dios mío, esa pared estaba cubierta de tantas cosas, y tantas cosas en la sala, hasta incluso cuando subíamos al segundo nivel por la escalera, toda la escalera estaba cubierta de una gran cantidad de cosas. Dios mío, esto me va a volver loco. Porque hay cosas que a la gente le encanta poner en la casa, pero hoy en día la expresión moderna es que menos es más. Pero realmente para usted, ¿menos es más? ¿Tener menos dinero es mejor para usted? ¿Tener menos salud es bueno para usted? ¿Menos es más? ¿Realmente es así? Para Dios la expresión menos es más no tiene que ver con la belleza, no tiene que ver con lo estético, sino que en Dios, cuando usa el término menos es más, es tener menos fuerza, es ser más débil, para que entonces el poder sobrenatural de Dios se manifieste en nuestra vida. Y en la Biblia encontramos un acontecimiento que es interesante, que se encuentra en Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7, de hecho la historia de un hombre llamado Gedeón se encuentra en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de los Jueces. Y encontramos lo siguiente: un hombre llamado Gedeón, un hombre que estaba viviendo en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por otro pueblo llamado los madianitas. Tenía específicamente 7 años siendo oprimido por los madianitas. Dice la palabra que cada vez que el pueblo de Israel cultivaba, venían los madianitas y se llevaba la cosecha. Cada vez que las crías crecían, venían los madianitas, se llevaba el ganado, se llevaba las ovejas, se llevaba todo. O sea, que había un problema fuerte en la tierra de Israel. Y este hombre llamado Gedeón estaba en un momento escondido, trillando el trigo de su familia, escondido porque tenía miedo que los madianitas vieran lo que él estaba haciendo para que no le robaran lo que él tenía. Y mientras él estaba trillando el trigo y escondido, y estoy haciendo un resumen de la historia para no alargarlo, dice la Biblia que de repente aparece el ángel de Jehová. Se le aparece y le da una expresión y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y cuando él le dice esto, Gedeón contradice lo que el ángel le está diciendo. Y le dice: ven acá, como que esforzado y valiente. Y él le dice: bueno, yo contigo voy a salvar a Israel. Y él dice: ¿cómo que conmigo? ¿Cómo yo voy a salvar a Israel? Número uno, porque yo pertenezco a la media tribu de Manasés, una tribu que, según la historia de Israel, fue partida por mitad. O sea que era una tribu menor. Segundo, soy el más pequeño de mis hermanos, soy el más chiquito, o sea, no soy el mayor, no soy ni siquiera en el medio, soy el más pequeño de mis hermanos. ¿Cómo yo, de una tribu pobre como es Manasés, como yo, el menor de la casa de mi padre, todo eso me dice ahora que soy un varón esforzado, valiente y que voy a salvar a Israel? Y sabe una cosa, mucha gente, podríamos compararlo con Gedeón. Mucha gente, especialmente creyentes que están dentro de la casa de Dios, se sienten al menos porque quizás pertenecen a una familia pequeña, o vienen de una idiosincrasia pobre, o porque quizás no tienen la capacidad humana para que Dios obre a través de ellos, según ellos. Porque entienden que para ser pastor usted tiene que tener las cualidades necesarias para un pastor.
De hecho, William Morales, cuando crecí, yo tenía problemas del habla. Yo no me expresaba bien. Yo comencé a hablar tarde. De hecho, mi mamá está como testigo. Yo, en vez de decir papi, decía apín. Y a mi madre, en vez de decirle mami, decía imá. O sea, tenía problemas con el habla. Y ahora que la gente me escucha, dirá, ¿cómo usted tenía problemas con el habla, pastor? Usted se escucha bien. Pero sí, quizás diría, pero ese muchacho tartamudo, no sabe hablar. ¿A dónde va a llegar con ese problema? Quizás la gente está esperando un pastor que se exprese muy bien, un líder que hable bien, que tenga una descendencia donde los padres fueron pastores y líderes, o donde quizás su familia tenía dinero, o quizás tenía una idiosincrasia religiosa. No, hermano, déjeme decirle, y lo tengo por testimonio, que muchas veces del barrio más profundo de la República Dominicana, Dios saca a un hombre con poder y autoridad. Puede ser en Capotillo, puede ser en Gualey, puede ser en Guachupita, donde sea. Al que Dios quiere usar, lo usa. Porque no es de donde vengas, es de quien tú le sirves, el Dios eterno y todopoderoso. Por eso muchas veces, el que es menos, muchas veces Dios lo pone en más. Y este hombre era el menor de los hermanos. Y Dios le dice a Jehová, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas. O sea que después que le hizo el llamado, ya en el capítulo 7 de Jueces, Dios, después que levanta a Gedeón, después que Gedeón le pone varias señales que no voy a mencionar, siéntese a leer el capítulo 6, 7 y 8 de Jueces para que conozca la historia completa. Pero cuando llegue el momento que ya Gedeón va a enfrentar a los madianitas, déjeme decirle que los madianitas, según el capítulo 8 registra, tenían un ejército de 135,000 soldados. ¿Cuántos soldados? 135,000 soldados. Y Gedeón tenía un ejército con él que lo acompañaba. Y Dios le dice, mira, el pueblo que tú tienes es mucho para enfrentar a los medianitas. Después ellos van a decir que ellos pudieron resolver porque ellos eran mucho más poderosos y eso. Ahora, yo quiero que tú le digas lo siguiente al pueblo, al ejército. El que tema y se estremezca, o sea, el que tenga miedo, mañana en la mañana que agarre su motete y arranque para su casa. Y sabe una cosa, ¿sabe cuántos se fueron del pueblo? 22,000. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Ahora, ¿cómo yo voy a venir con 10,000 hombres a enfrentar a 135,000? ¿Y sabe cuando resaltó Jehová? Ay, Dios mío. Por eso yo digo que Dios es un Dios anormal. Porque Dios viene y le salta y le dice, todavía son muchos. Señor, pero yo tengo una deuda de 135,000 pesos y no me tengo 10,000 y tú le dices que le regale tanto a esa persona. Sí, eso me ha pasado. A veces yo tengo una cantidad y Dios me dice, dáselo a fulano. Y yo lo saco y lo entrego todo y me quedo sin ni un peso. Y se lo doy. Porque Dios puso en mi corazón en ese momento dárselo. Dirá usted, pero el pastor está loco, tiene una familia que mantener y está dando todos los cuartos en la calle que se lo pide. Oh, bendito Dios. Dios le dijo, todavía son muchos. Mira, yo quiero que tú lleves a esos hombres ahora a un lugar donde hay un río, ¿verdad? Donde hay mucha agua para que ellos se postren allí y tomen agua. Y los que se arrodillen a tomar agua, yo quiero que tú me lo pongas aparte y lo despaches. ¿Y sabe una cosa? ¿Cuántos se bajaron a beber agua? De los 10,000, 9,700. ¿Cuántos quedaron? 300. Estamos viendo ahora que Dios le dice, ahora sí, vamos a pelear. Pero ven acá, ¿cómo tú me dices a mí que yo voy a enfrentar a un ejército con un grupo de soldados valientes, con espada, con lanza, y son 135,000 y ahora yo voy a ir con 300 hombres? Eso es de locura, ¿verdad? Eso es algo que, no, mal. Entonces aquí nos damos cuenta que para Dios menos es más. Porque entonces Dios le dio una estrategia a Gedeón, y él lo que quería era que el pueblo supiera que era él que los iba a librar. Hermano, Dios lo que quiere que tú entiendas que es Dios quien va a obrar en tu vida.
Por más que tú te afanes, por más que tú luches, por más que tú te estreses, hermano, hermana, es Dios que va a resolver el problema. A veces usted está mira con las cosas que está en la cabeza y no duerme y no descansa y está estresado y está ansioso y Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer? Y ahora, y esto, pero Dios mío, ¿y a qué Dios es que tú le sirves? Tú que proclamas, muchas veces yo he visto personas que predican un mensaje glorioso de un Dios todopoderoso y cuando llega el problema, se achicoparan por completo. Pero no es así, hermanos, tienes que vivir la palabra del que Dios todopoderoso que tú proclamas realmente es un Dios todopoderoso. No es solamente de boca, es de hecho. Y Dios le dio la estrategia a Gedeón y le dice, miren muchachos, ustedes lo que van a hacer lo siguiente. Vamos a esperar después que hubo un proceso que Dios trató con los madianitas. Ellos se echaron a dormir una noche. Y dice la Biblia que Gedeón lo que hizo fue lo siguiente. Dijo, bueno, vamos a pelear con un grupo que está con armas, con lanzas. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a tomar un cántaro de barro. Una tea encendida. Una tea encendida es un trozo de madera encendido, ¿verdad? Como en el campo, que usted toma una madera esa de cuava y le enciende, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los que tenían en el campo que no tenían vela, ni lámpara, ni nada de eso. Una tea encendida. Y usted va a meter la tea encendida dentro del cántaro de barro. Y en la otra mano vamos a tener una trompeta. Vamos a pelear con eso. Pero ¿cómo que yo voy a pelear con una trompeta y con un cántaro de barro? Y con una antorcha. Y gente, no, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a rodear el campamento a la medianoche. 300 en un lado, 300 en otro, 300 en otro. Y cuando hagan el cambio de centinela, o sea, cuando ya los que están cansados, que tienen sueño, que vengan adormecidos para hacer el cambio, y los que se despierten porque estaban durmiendo, están ahí los que ya se van a dormir porque están sonolientos y los que vienen que se acaban de despertar. O sea, tenemos dos grupos que están somnolientos. Eso ni van a saber lo que va a pasar. Viene, y cuando viene el cambio de centinela, cuando yo dé la señal, ustedes con el cántaro que está allá caliente, ustedes le van a dar un golpe y se va a romper y va a estallar. Va a ser ¡puf! ¿Verdad que sí? Y van a comenzar a tocar la trompeta. Y dice la palabra del Señor que ellos así lo hicieron. Y cuando dieron la orden, inmediatamente gritaron Jehová y Gedeón, quien nos da la victoria. En ese momento comenzaron a avanzar y rompieron los cántaros, comenzaron a tocar las trompetas. Inmediatamente el pueblo de los madianitas, que estaba en ese momento durmiendo algunos, otros somnolientos, escucharon todo eso y dijeron, Dios mío, ahora sí es verdad que nos acabaron a todos, porque llegaron este ejército a acabar con nosotros. ¿Saben una cosa? Sacaron las espadas y como estaba oscuro, no estaban viendo nada y comenzaron a pelear a lo loco con cada uno. ¿Saben una cosa? Se mataron uno con otro. ¿Sabe cuántos mataron esa noche? 120,000 se mataron entre ellos. Y los otros 15,000 salieron corriendo. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Quién fue que le dio la victoria al pueblo? Entonces, yo quiero que tú entiendas que la paradoja del poder es que para Dios menos es más. ¡Aleluya! Aunque no tengas nada, como dijo la pastora Virgen en una ocasión, no hay, pero va a sobrar. Puede ser que tengas poco aceite en tu vasija, pero Dios te lo va a multiplicar. Puede ser que haya poca harina en la vasija, pero Dios te la va a multiplicar. Puede ser que no haya nada en la despensa, pero Dios va a multiplicar, porque Dios es experto haciendo y obrando un milagro para poder sacar de la nada, sacar algo. O Dios no creó el mundo entero de la nada. Gloria al nombre del Señor. Otra paradoja es que Dios usa lo que es insignificante para nosotros. Y cuando hablamos de lo que es insignificante, podemos ver el caso de David. David era un jovencito, aproximadamente de 17 años, que cuando él se enfrentó al gigante Goliat, y la historia muchos de aquí lo conocen, de hecho un predicador habló de eso hace poco, vemos que un jovencito de 17 años, sin experiencia en una batalla de guerra, va a enfrentar a un gigante experto en pelea y él lo echa al menos, lo ve insignificante. Incluso David era el más pequeño de los dos hermanos.
Recuerden que cuando Samuel fue a ungir a David, Samuel quería ungir a los hermanos porque pensaban que esos eran los que Dios había escogido, y no era ninguno de ellos. Y preguntó, pero tú no tienes otro muchacho por ahí, otro hijo. Él le dijo, sí, el más pequeño que esté en el campo para allá cuidando las ovejas. O sea, tenía a David insignificante. ¿Por qué? Porque David tenía varias cosas que para el pueblo de Israel, por tradición, eran insignificantes. Número uno, David era rubio. Y para el pueblo de Israel, un rubio era una persona débil. Número dos, era hermoso. Era lindo, ¿verdad? Así como todos los varones que están aquí. Pero para el pueblo de Israel, una persona linda no podía ir a la batalla porque era débil para pelear. Tenía que ser brusco. Yo no sé qué tiene que ver si para ser guapo hay que ser feo. Aunque hay gente que usted lo ve y ya te le coge miedo con verlo. Pero bueno. Pero era lindo, era rubio, era joven. Por lo tanto, era algo insignificante para una batalla. Tanto así que cuando él fue ante Saúl, Saúl quiere poner una armadura. Pero como no hay nadie que enfrente al gigante, lo mandaron porque él quiso enfrentarlo, porque él dio un testimonio de que Dios estaba con él. ¿Y qué fue lo que usó David? ¿Una espada? No, él no fue con una espada. Él fue con lo que tenía, con lo que él sabía usar. ¿Sabía usar qué? Una piedra y una honda. Una honda es algo que tiene en el medio un pedazo de cuero con dos látigos, ¿verdad?, que se extienden alrededor, y en el medio pone la piedra, le da vuelta, y como hay uno de los látigos que es más corto, lo suelta, y cuando lo suelta, la piedra sale volando. Si usted lo hace o yo, cuando era menos damos nosotros mismos con la piedra. Pero David era un experto, y no solamente un experto, hermano, déjenme decirle que esta piedra estaba ungida por la presencia de Jehová. Porque esa piedra fue directamente la única parte del gigante que estaba descubierta. Él tenía una armadura completa, el hombre era un experto, tenía lanza, jabalina, tenía espada, tenía todo. Pero la piedra fue justamente a donde, a la frente del hombre. Y el hombre cayó aturdido al suelo. David salió corriendo, tomó la espada del gigante, y con la misma espada del gigante, con la misma espada del enemigo, ¿qué hizo? Le cortó la cabeza. Número uno, Dios no usa lo que tú tienes. Dios no tiene que ponerte lo que tiene otro. Tú no tienes que depender del líder o del pastor para que Dios haga un milagro en tu vida. No, tú tienes una rodilla para doblar ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú tienes una boca para declarar la palabra. Tú tienes la fe para que Dios actúe en tu vida. Hermano, hermana, hay gente que le pide una oración y ellos no oran, esperando que sea uno que ore. De hecho, mucha gente me ha dicho a mí, pastor, yo quiero que usted ore porque yo sé que usted está más cerca que yo del cielo. ¿Quién dijo eso? Yo no estoy más cerca que usted del cielo. Todos somos iguales ante la presencia del Señor. Tú puedes doblar tu rodilla, tú puedes usar lo que tienes y Dios hará un milagro en tu vida. Y déjame decirte que eso que te está haciendo la guerra, pues en el nombre de Jesús va a caer. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que va a guiar tu onda, Él es el que va a guiar tu piedra, Él es el que te va a guiar a ti y te va a llenar de valentía para vencer al gigante. Dios usa lo insignificante. Aunque te sientas que no tienes la capacidad, Dios te puede usar. ¿Recuerdan el caso también de los 5 panes y 2 peces? Dios puede multiplicar también lo poco que tú tienes. Sí. ¿Cuántos quieren comprar una casa? Ay, cuánta gente quiere una casa. Vamos a tener que hacer un culto especial de oración para orar por las casas. Desatar esa casa. Yo recuerdo que una vez estuve en un culto y había un predicador, y ese predicador, él agarró una llave de una gente, me jaló, miren, me abrió la mano, Dios le entrega un carro. Yo, Dios lo creo en el nombre de Jesús. Porque la gente dice, bueno, eso fue por emoción que lo hizo. Mire, hermano, yo lo creo, lo agarro. Sí, y sabe una cosa, a los pocos meses ahí te había un carro. Me llamó mi hermana, mira, ya tiene un carro, que no lo está usando, y ahí después conseguí el carro. Gloria a Dios. ¿Por qué? Dios todavía habla, hermano. ¿Cuánto lo creen? Y cuando yo fui a ver el carro, ¿usted sabe cuánto yo tenía en el bolsillo? 300 pesos yo tenía. Sí, 300 pesos. Y se lo di al mecánico que fue a chequearlo.
que yo no tenía nada. Pero Dios hizo un milagro, que al otro día apareció el dinero. Al otro día, mira, tengo, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros entramos en esa paradoja de los recursos en nuestra vida, que creemos que porque no tenemos, dicen, bueno, que yo debería tener, es que yo debería esto, es que así. Hermano, suelte eso, olvídese, créale a Dios. Usted no cree en un Dios que provee, usted no cree en un Dios que sustenta. No lo dice su palabra, yo soy Jehová Jireh, yo soy Jehová tu proveedor. Aleluya. Muchas veces usted se levanta por la mañana y no tiene ni siquiera el pasaje para irse a trabajar. Y Dios mueve a alguien y le da el pasaje. Aleluya. Tenemos también la paradoja del tiempo. Gente que está esperando algo de parte de Dios y se desespera en el Señor. ¿Cuántos están esperando algo en Dios? Todos tenemos esperanza en algo, ¿verdad? Estamos esperando algo. Quizás alguien está esperando una casa. Quizás alguien solicitó un préstamo por ahí para sacar una casa, qué sé yo. O está esperando un viaje. Quizás está esperando un viaje para ir a Afganistán o para Haití o para Irak, esos sitios, para Israel. No, nadie quiere ir para allá, ¿verdad? Quieren ir para Europa. Yo quiero ir a Italia. Quiero ir a Dubái. Como una persona que conozco que quería arreglarle un viaje para Dubái a la hija, y la hija dijo, no, yo no quiero ir a Dubái, yo quiero ir a México. Qué bueno es así cuando tú quieres, ¿verdad? Pero ¿qué tal si estás orando por un viaje? Gloria a Dios. Estás esperando que Dios obre porque quieres tener un hijo. O estás esperando que Dios provea un hombre que te ame, un hombre cristiano que te ame de verdad, que te comprenda, que te tolere, o una mujer cristiana que te ame de verdad. Y estás ahí esperando en el Señor, y los años pasan, y ya la gente te dice, se están poniendo viejos, los hierros, se están poniendo mamona, siervo. Y si hay hermano Brando en estos días que tiene 20 años esperando en el Señor, la sierva que le va a ayudar, ¿verdad? Está esperando. Pero hay una paradoja con el tiempo. Y yo lo pude comparar con Éxodo capítulo 13, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Cuando Dios lo sacó, Dios podía llevarlo por la tierra de los filisteos. Y si usted se fija en el mapa, busca el mapa de la ruta de cuando ellos salieron de Egipto para llegar a la tierra de Canaán. Ellos podían llegar de Egipto directamente a la tierra de Canaán. O sea, de una vez. Pero Dios los hizo pasar primero por el Mar Rojo y los hizo bajar, usted ve la ruta, por todo el desierto, para llegar, pero un viaje largo que dieron. Entonces usted se pregunta, pero ven acá, Dios podía llevarlos de una vez a la tierra prometida. ¿Y por qué Dios entonces le hizo dar ese viaje tan largo? Porque hay una paradoja del tiempo que Dios muchas veces usa. Dios sabía que el pueblo no estaba listo para pasar a la tierra de los filisteos para llegar a la tierra de Canaán. Y quizás ellos llegaban en ese momento, como no estaban preparados, oiga bien, subraya esa palabra, no estaba preparado. Muchas veces nosotros no estamos preparados para lo que va a llegar. Sí, a veces usted todavía no está preparada para lo que Dios quiere darle. Dios tiene que prepararle a través del tiempo. Entonces, como Dios vio que ellos no estaban preparados, Él le preparó una ruta por todo el desierto, una ruta estratégica, pero era una ruta que era segura para ellos, y no solamente seguro, sino que era una ruta que los iba a formar. Porque el desierto, hermano, el desierto por el cual tú estés pasando es un periodo de formación, de preparación, de fortalecimiento. Hermano, hermana, a veces Dios te tiene para un ministerio. Dios te llamó y te dio la palabra. Te voy a usar en las naciones predicando la palabra, pero entonces tú dices, wow, voy a las naciones a predicar.
pero tienes que prepararte y pasar por el seminario bíblico o ir a la universidad teológica. Tienes que orar, ayunar, tienes que prepararte en el Señor para que Dios, cuando llegue el momento de usarte, te use con calidad como Él quiere hacer. Porque Dios llama, Dios forma, Dios respalda, Dios envía. Entonces, aunque parecía normal esta forma de Dios, que Dios podía quizás llevarlo inmediatamente, que eso ayuda a hacer un milagro como hizo con Gedeón, que pudieran pasar la tierra de los filisteos y llegar inmediatamente a la tierra de Canaán. Y qué bueno, llegamos a la tierra prometida. Pero no, Dios retrasó este viaje porque Dios tenía que hacer algo con ellos. Nosotros tenemos que muchas veces esperar en el Señor, aunque nos desesperemos, porque déjeme decirle que a nadie le gusta esperar. Como usted va a una clínica y usted ve que hay 20 pacientes delante de usted, muchas veces usted se va o se sienta ahí y se lleva incluso temprano el desayuno para poder desayunar o la comida, porque sabe que largas horas le esperan. Pero a nadie le gusta esperar. A todos les gustaría que cuando lleguen voltearan la fila para que le toque a usted primero. ¿Verdad que sí? ¿A quién le gusta esperar? ¿Alguien me levantó la mano? Ay, bendito Dios, a nadie le gusta esperar. Todos quieren que le resuelvan todo inmediatamente, que usted cuando llegue a un sitio lo atiendan de una vez, que cuando usted llegue a la tienda lo atiendan de una vez, que usted cuando llegue al médico, el médico lo atienda de una vez, que si hay algo que hay que hacer de una vez se haga. Estamos en un tiempo expreso donde todo el mundo quiere todo rápido, pero nadie quiere aprender a esperar. Y Dios usa el tiempo, la paradoja del tiempo, para prepararnos. Hermanos, ¿cómo nosotros debemos de aceptar ahora esa forma normal de Dios actuar? Si vemos a lo largo de la Biblia tantas historias que yo podría mencionarles, desde el hecho de que tenemos a un Dios que desde el Génesis capítulo 1 vemos el Espíritu de Dios obrando en un ambiente donde todo es anormal, donde todo es desordenado y vacío, y ahí Dios hace el milagro. Vemos a un Dios que a través de la historia viene y destruye el mundo a través de un diluvio para poder renovar la humanidad, y a través de una persona que dio gracia ante él, como Noé, viene y levanta otra nueva generación. Algo normal. Dios viene y llama a Abraham, que tiene un solo hijo, el hijo de la promesa, y le dice: toma tu hijo y sacrifícamelo, mátalo. Eso es algo anormal, hermano. Pero sin embargo, por fe Abraham fue y lo iba a sacrificar. Es anormal quizás que veamos que en un momento dado Dios está como Elías en una cueva esperando que Dios lo saque, y Dios lo saque a aquel lugar, lo sustenta al lado de un arroyo, y el arroyo se seca, pero aún así Dios envía cuervos que le alimentan a pesar de la escasez. Hay momentos en la vida, hermano, que nosotros estamos esperando algo, pero Dios lo va a hacer conforme como Él quiera, de forma milagrosa. Dios, para proveer, va a usar al cuervo. Dios, para poderte sustentar, Él va a abrir agua de las peñas. Dios, para proveerte, va a usar el maná en medio del desierto que vendrá del cielo para sustentarte. Aunque tú no tengas nada en tu mano, mírate la mano. ¿Qué tienes en tu mano ahora mismo? No tienes nada. Pero sin embargo, mira las manos del Dios que tú le sirves y lo tiene todo. Créele al Dios que tú le sirves. Aleluya. Déjeme decirle, hermano, que yo te recomiendo, número uno, que sustituyas tu análisis humano por la adoración. Que en lugar de buscar la forma lógica de las cosas y tratar de buscar la forma de cómo es que Dios va a actuar, cómo Dios va a proveer, si Dios va a usar a fulano, si Dios va a usar al jefe que tiene dinero, si Dios me va a proveer. Hay gente, algunas personas que me han escrito, me dice: pastor, alguien me escribió, bueno, 2 personas ya me han escrito para lo mismo, y me dicen: pastor, mire, me ofrecieron un trabajo, un empleo en tal sitio, pero me están prometiendo un nombramiento en el gobierno. Y yo le dije: pero tomar el empleo que es más seguro, normalmente no sabe si va a llegar. Es que me van a pagar más en este, pero no ha llegado. Entonces, a veces nosotros nos quedamos pensando en lo que sí podría venir conforme a nuestra lógica, y no es así, hermanos. Dejemos de analizar tanto y comencemos a adorar a Dios y descansemos en Él. Amén. Número 2, debemos de activar nuestra obediencia a ciegas. Y cuando digo una obediencia ciega, recordemos que los milagros más grandes de la Biblia ocurrieron tras mandatos que no tenían sentido. Alguien que Dios le dijo: tú estás enfermo, ve, lávate en un río sucio para que te sane.
Dios le dijo al pueblo: tú quieres que los muros caigan, entonces marcha alrededor del muro y el muro va a caer. Eso no es ilógico, eso no es anormal. Pero sin embargo el pueblo adoró a Dios y los muros cayeron, porque obedecieron al Dios Todopoderoso. En un momento se acabó el vino en una boda y Jesús dijo lo siguiente: llenen de agua las tinajas, y Dios en ese momento del agua lo convirtió en vino. Quizás para ti el agua es insignificante, pero Dios puede transformarlo en algo que es de mucho valor, como el vino. Tenemos que tener una expectativa distinta en medio de la crisis. En tu situación que puede ser anormal, yo te exhorto en este momento que esperes un resultado extraordinario. Dios resta para darnos victorias. Dios usa lo pequeño para derribar gigantes. Dios toma el camino largo para protegernos. No midas, hermanos y hermanas, no miramos la fidelidad de Dios con la normalidad de nuestras circunstancias, porque Dios es más en el horno de fuego que en un palacio lleno de riquezas. Dios es más en medio del desierto que cuando estamos sirviendo al faraón allá en Egipto. Por eso yo te digo que digas conmigo: Señor, hoy dejo de pelear contra lo que no entiendo y empiezo a confiar en lo que tú sí eres. Por eso leímos en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hermano, hermana, el pensamiento de Dios no es como nuestro pensamiento. Nuestros caminos no es como el camino de Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos y los caminos del Señor son mejores que los nuestros. Y culmino con esta cita bíblica que se encuentra en primera carta a los Corintios. Dice lo siguiente: 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Oiga lo que dice la palabra del Señor: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué está diciendo aquí? Que lo que tú crees que quizás es más insensato, más pequeño de Dios, viene siendo más grande que todos los hombres. Sigue diciendo: lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios es experto en tomar lo que es insensato. Dios es todopoderoso y toma lo débil. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy en Dios. Por eso dice la palabra: Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Por eso dice la palabra del Señor, Éxodo 14:14, Jehová está con nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hermano y hermana, no es conforme a nuestras fuerzas, no es conforme a nuestras capacidades, sino que aún lo más débil de Dios, hermano, es más fuerte que lo más fuerte que nosotros podamos tener. Por lo tanto, Dios puede obrar en medio de la crisis, Dios puede obrar en medio de la debilidad, Dios puede obrar simplemente porque Él es Dios todopoderoso. Y aquello que es anormal para nosotros, para Dios, es algo normal. Ponte de pie, por favor. Quiero que por favor en esta oración pienses que en cualquier situación por la cual tú estés ahora mismo, situaciones quizás de escasez, enfermedad, situaciones que quizás puedan afectar tu vida, tu pensamiento, situaciones que ponen estrés en tu vida. Hermanos, todos nosotros hemos pasado por una situación de estrés, que muchas veces nuestra mente, nuestro corazón se turba, que a veces vemos como que se nos nubla el cielo y muchas veces creemos como que el sol no brillará más. A veces estamos como la noche, ¿verdad? Que dicen los científicos que cuando la noche, y pude confirmar eso, tú vas leyendo que realmente es así, que cuando la noche se hace más oscura es cuando ya está cerca
la madrugada, está próximo a amanecer. O sea que en el momento que tú ves que estamos oscuros, que está próximo a rayar el alba, cuando tú veas que tu vida está muy oscuro, que no veas nada, y dice, Dios mío, que no veo, no me provoca esperanza en la vida, porque es que no veo nada. Hermano, no importa que no veas. Sí, es verdad que la crisis es difícil. Sí, es verdad que muchas veces no vemos. Y a veces estamos como en el desierto, que solamente vemos cómo pasa esa rama que sale rodando. Y vemos todo seco, que no hay alimento, que no hay agua, que no hay nada. Y estamos esperando un milagro de Dios, pero no vemos que se mueve nada. Como decía en estos días, muchas veces tú te arrodillas ante Dios y estás esperando sentir algo, pero no sientes nada. Y eso a veces nos pasa, hermanos. A veces tú te arrodillas ante la presencia del Señor y oras a Él y no sientes nada. Pero yo he aprendido, y se lo digo por experiencia, yo voy a cumplir ya ahora 39 años en el Evangelio. 39 años que me convertí al Señor. Usted dirá, wow, qué viejo el pastor. Sí, tengo unos añitos encima. Pero estos 39 años en el camino, he aprendido a no depender de lo que siento. A veces uno necesita, a veces sentir algo. Y precisamente anoche yo oraba a Dios. Ya todos se habían acostado, mis hijos, yo se habían encerrado, mi esposa estaba ya durmiendo. Y dije, Señor, pero a veces como que quiero sentir algo, ¿verdad? Que se me paren los pelos, que tenga el deseo de llorar. Y a veces queremos sentir eso. Y a veces el enemigo te pone en la mente, ay, Dios te abandonó, ay, Dios no está aquí, Dios se ha olvidado de ti, porque tú quieres sentir. Pero entonces le digo, bueno, realmente yo sirvo al Señor no por emoción, sino por convicción. Porque yo sé que aunque quizás Dios no sienta que me está escuchando, yo sé que Él me está escuchando. El diablo lo que quiere es turbarte para que creas que Él no te está escuchando, pero Él sí te está escuchando. Y en ese momento es cuando Dios ve realmente la fe que tú tienes. Aleluya. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos ver más allá de la crisis, ver más allá de lo normal, que aunque quizás para algunos es locura, sí es locura, porque a veces actuamos de manera normal, creyendo que tú obrarás, que tú actuarás, aun en medio de que las circunstancias vemos que no suceden como nosotros creemos, pero sé que tú actuarás. Señor, yo te presento mi vida, te presento la vida de cada hermano que está aquí presente, de cada amigo que está aquí presente, que en este momento tiene una situación que yo no conozco, quizás un problema, quizás una crisis, quizás está esperando una provisión para algo, quizás está pensando, wow, cuando salga de la iglesia voy a llegar a mi casa, pero en mi casa no hay con qué comer. Quizás diga, wow, ya el mes terminó, se fue el mes de enero y todavía no tengo el dinero para pagar la casa. Quizás dirá, estoy tocando puertas de empleo y no se abre todavía la puerta de empleo, he enviado ya 15, 20, 30 currículos en diferentes lugares y no me llaman. O he ido a algunos lugares, me han llamado, me han entrevistado, pero todavía no me llaman. Quizás está pensando una madre aquí, pensando en su hijo, que quisiera que estuviera aquí en la iglesia, pero ese muchacho está haciendo y deshaciendo en la calle. Quizás anoche llegó tarde y esta madre preocupada orando y llorando por ese hijo, por esa hija. Oh, cuánto lloran los padres por los hijos. Quizás aquí
aquí hay unos padres de esos que lloran por sus hijos. Señor, yo te presento también los hijos que oran y lloran por sus padres. Te presento a los hermanos que oran por sus hermanos carnales. Te presento a las parejas que quizás tienen una situación difícil entre ellos y que quizás han pensado como primera opción el divorcio y dirán: ya nosotros no podemos seguir juntos. Esta pareja está pensando en qué abogado buscar porque quieren firmar papeles de divorcio, porque según ellos hay incompatibilidad de caracteres. O quizás, quién sabe, quizás hay algo más fuerte, quizás violencia intrafamiliar, quizás una infidelidad, cosas que yo sé que son difíciles, pero para ti no hay nada imposible. Tú puedes sanar todo corazón, tú puedes transformar las vidas. Yo sé que el hombre que se pone en tus manos cambia, la mujer que se coloca en tus manos cambia, porque tú dices en tu palabra que el que te acepte en su vida, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Obra, Dios mío, en la vida de cada uno que estamos aquí presentes. Te pedimos que el poder de tu Santo Espíritu sea manifestado en nuestras vidas y que podamos ver tu mano todopoderosa, Dios mío, toda poderosa, obrando en nuestras vidas, obrando en medio de la crisis, obrando en medio de la escasez, obrando en medio del matrimonio, en medio de mis hijos, en medio de los hijos.